para el diseño de una zapata, dice que debemos de tener el peso que nos llega, llamado P, y los momentos, así como para el diseño de la columna, dice que necesitamos la carga P, que es el peso que nos va a llegar a la base de la zapata. Dice que esa zapata también va a tener un momento llamado X y va a tener un momento llamado Y. Esos valores también los tenemos que conocer para el diseño de una zapata. O sea, no hay zapatas que se diseñen sin esos valores. O sea, yo no puedo decir que la zapata únicamente va a tener carga, no es cierto, ¿sí? Sino tiene que tener momentos. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que aplicar la fórmula de la fatiga. Debemos calcular primero, antes de diseñar cualquier zapata, la fatiga que va a tener el terreno, y le llaman la fórmula fatiga máxima y fatiga mínima. Se tiene que calcular ambas fatigas en las zapatas. Si tenemos momento X y momento Y, dice que vamos a tener entonces 4 fatigas: fatiga máxima en X, fatiga mínima en X, fatiga máxima en Y fatiga mínima en Y. O sea, en los dos sentidos ortogonales tengo que calcular la fatiga. Y dice que la fatiga es un esfuerzo, por lo tanto el esfuerzo me dice que es el peso entre el área. Dice que el peso entre el área encuentro la fatiga de cualquier elemento, ¿sí? El peso que me llega entre el área que tiene. Obviamente en este caso es el de la zapata, es el peso que me llega al terreno, a la base de la zapata, entre el área de la zapata. Dice que más si voy a ver sería el momento X, ¿sí? Más el momento X multiplicado, dice, por el centroide dividido entre el momento de inercia de la sección. Y pongo el momento de inercia en Y. Dice que cuando veo la fatiga en X, uso el momento de inercia en y cuando veo la fatiga en uso el momento de inercia en X. ¿Ok? Dice que cuando existe una excentricidad, entonces va a ser más la carga P por la excentricidad, en este caso X, por el centroide en X entre el momento de inercia en Y. Y esto deberá ser menor o igual a la resistencia del terreno. Dice que nunca debe de rebasar la fatiga máxima, nunca debe de rebasar la resistencia del terreno.
dice que es lo mismo, nada más que negativamente. Y esta debe de ser menor o igual, digo, mayor o igual a 0. O sea, debe de tender a 0. Si es menor, es un valor negativo. ¿Y qué pasa cuando es un valor negativo? Me dice que es tensión en la zapata. Por lo tanto, es una zapata inestable, tensión. Cuando me da un valor menor que 0, me da negativo. ¿Qué me está diciendo? Que no me debe de dar negativo, quiere decir que tengo que aumentar las dimensiones de la zapata para que no me dé negativo. Porque si me da negativo, dice que el valor absoluto del que me da se sumará a la fatiga máxima y por lo tanto esa será la fatiga máxima. ¿Sí? Se sumará, no dice algebraicamente, sino dice se sumará el valor absoluto, ¿sí?, a la fatiga máxima y esa será la fatiga máxima, que no deberá ser mayor a la resistencia del terreno. Por eso me obliga a aumentar las dimensiones de la zapata. Y la fatiga máxima es el área más el momento en Y por el centroide en Y entre el momento de inercia en X, más la fuerza P por Y entre CY entre IX. Deberá ser menor o igual a la resistencia del terreno. Y la fatiga mínima es lo mismo, nada más que negativamente. ¿Ok? Eso lo han de haber encontrado dentro de los que investigaron. Ya voy a firmar la tarea. ¿Sí te la quieres? Sí, profe, pero pues, la verdad no encontré fórmula. Encontré mayor pues, los tipos de zapatas que hay, cómo se usan, en qué obra mayormente, en qué parte de la obra se utiliza cada zapata, zapata aislada, zapata combinada, zapatas corridas, rígidas, cuando una cimentación es superficial y en qué ocasiones se utiliza, tipos de cimentaciones superficiales, etc. La verdad fórmula no encontré, profe, cómo se calculaba. Dice que cuando nosotros hacemos el análisis, nos llega la carga P a la base de la cimentación, pero hay que proponer el peso de la cimentación porque no sé las dimensiones, no las sé, se supone que la tengo que diseñar, pero dice que antes de diseñar tengo que proponer el peso de la cimentación. Entonces ahí en la investigación debieron de haber encontrado que el peso de la cimentación para el diseño es un porcentaje de la carga que me llega a la cimentación. ¿Sí? Salud.
dice que el peso propio de la zapata, peso propio, dice que va a ser un porcentaje del peso que me llega a la cimentación. Y me dice, en lo que debí de haber investigado, dice que anda entre un 10 y un 15% del peso que me llega a la cimentación. En este caso, voy a poner que el peso propio de la zapata va a ser igual a 1.10 por 36.000. ¿Cuánto me da, Lupe? Obviamente que son 3.600 más. Me da 39.600, ¿no? Dice que si esa zapata va a ser cuadrada, ¿cómo voy a saber si es cuadrada? Si es rectangular, ¿cómo va a ser esa zapata? Yo sé que es aislada, pero no sé si va a ser rectangular o no. Una es la columna. Si la columna es cuadrada, pues obviamente que la zapata normalmente debe de ser cuadrada. ¿Ok? Pero esa va en función, al igual que en la columna, del momento. Si tengo un momento grande en el sentido X, quiere decir que la zapata va a ser alargada en ese sentido, en X, y va a ser corta en el sentido Y. ¿Ok? Si fuese cuadrada, dice que necesitamos saber cuál es la resistencia del terreno. Eso me lo da un estudio de mecánica de suelo. Me dice, ¿sabe qué? Que la resistencia del terreno a una profundidad de 1,5 metros anda en 22 toneladas por metro cuadrado. Entonces dices, bueno, si fuese una carga estática, dice que el área requerida es igual al peso total entre la resistencia total. Y esto va a ser igual a 39.600 entre 22.000. Y el área requerida va a ser igual a ¿cuánto? 1.8. 1.8. Dice que esto, metros cuadrados, si fuese una zapata con carga estática, o sea, nada más llega sin momento, sin nada. Y si fuese cuadrada, dice que el lado de la zapata es igual a la raíz cuadrada del área requerida. Entonces, lado es igual a ¿cuánto? Raíz de 1,80. 1.34. Entonces dice que si yo multiplico 1.34 por 1.34 me va a dar el área de 1.80 o 1.79 y tal. ¿Ah? 2.68. 1.79. Estaba haciendo mal los cálculos. Bueno, pero como es un elemento que le tengo que aumentar pero ya me da idea más o menos cómo debe de ser la dimensión de la zapata, ¿verdad? Ya con 1.34, bueno, voy a hacer el primer tanteo
¿Cuánto? 2.56. Entonces, área 256 metros cuadrados. ¿Cuál será el centroide en X y el centroide en Y? Pues dice que es la mitad de 1,60, punto 80, ¿no? Y punto 80. Recuerden que el centroide es la mitad de la base y la mitad de la altura. Y entonces, ¿cuál será el momento de inercia en X y cuál será el momento de inercia en Y? Dice que va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la base y la altura son las mismas. ¿Ok? Y entonces voy a tener que es 1,60 a la cuarta entre 12. ¿Cuánto me da? 1,60 a la cuarta entre 12. ¿Cuánto? Punto 56. 55 metros a la cuarta, punto 55 metros a la cuarta. Entonces ya tengo todos los valores para hacer la fatiga máxima y la fatiga mínima, ¿no? Háganlo. Ya tengo la fuerza P total, aquí sería la fuerza P total, ya no sería P, sino P total, y el área total, ¿no? Pero ya las tengo. Aquí está el área total, y la P total, ¿dónde está? Acá está, 39.600. Hagan lo que yo estoy cansado. Estoy cansado. Tamalitos de maíz nuevo, de chiquilín. Ese bicho. No quiero aprender. Se le va a subir a una zapata de 2x2. Para que el caso es que nos dé menor o igual a 22 que la resistencia del terreno. ¿Ok? Si no les llegara a dar, que no pasara, propongan otra dimensión. Si ya les falta poco, el caso es que quiero que me digan, con esto pasa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Con 2x2? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 16.770. Ajá, ¿y la otra? 15.000. Pero es mucho. Entonces, a 1,80. Recuerda que entre más grande es más cara. Busco la economía. Sí, o sea, 21.600. Ahí está. Con eso.
por 1.80.